Muchas estimados estudiantes, esta es una nueva tutoría virtual de las clases de literatura para segundo de bachillerato general unificado. Un gusto también compartir con ustedes estos temas y que los lleven siempre a, a la práctica en su vida diaria y vayan fortaleciendo también su lenguaje, fortaleciendo su forma de expresar y a su vez también lo apliquen en todas circunstancias de su vida, ya sea en sus trabajos, en su profesión que cada uno esté realizando. De mi parte, soy el licenciado Franco Hurtado, bienvenidos, bienvenidas y un gusto enorme volver a encontrarnos y poder compartir estos temas con ustedes. Empezamos. Sí, igual les menciono que estas clases quedan pregrabadas para que ustedes puedan observarlas y también poder aprender de estos temas. El día de hoy eh, vamos a continuar eh, con los temas a tratar. Ya anteriormente hemos visto cómo se realizan los ensayos, qué es un ensayo, la expresión oral, etcétera. Hoy vamos a también continuar con que la comunicación oral y con algunos funcionalismos que esto tiene. Y a, y en esta noche vamos a explicar lo que son los metaplasmos. Los metaplasmos son fenómenos lingüísticos que se hacen en la práctica diaria cuando se habla. Consiste en cambiar los sonidos y estructuras de algunas palabras, sea por adición, por supresión o por la distinta combinación de sonidos. Algunos de estos últimos son utilizados como recursos en la poesía. Y estos son, por adición, consisten en aumentar fonemas a las palabras, prótesis al principio, apéntesis al medio y parajoje al final. ¿Qué son las prótesis? Las prótesis es un recurso lingüístico que consiste en la adición de una letra o de una o varias sílabas al principio de una palabra. El uso de palabras con prótesis es muy común en el lenguaje coloquial. El acto lingüístico de agregar un fonema al principio de un vocablo se debe a las modificaciones fonéticas del lenguaje. Ejemplos: palabras con prótesis en prestar, la palabra correcta prestar. Em, También dicen desapartar y lo correcto es apartar. Pueden decir a planchar, lo correcto es planchar. A completar, lo correcto es completar. Desinquieto y lo correcto es inquieto. ¿Qué es el epéntesis? Epéntesis se denomina de esta forma de adición de un fonema en el interior de una palabra. Esto es la intercalación o adición de un segmento, en general vocálico, en una secuencia fonológica. Ejemplo: palabra con epéntesis. Apretujar, lo correcto es apretar. Ponete, correcto es ponte. Autorretrato, correcto es autorretrato. Trompezar, lo correcto es tropezar. Y enchuflar, lo correcto es enchufar. Como ustedes ven, esto prácticamente muchas personas lo utilizan a diario y utilizando estos vocablos que no son correctos. Entonces, nosotros deberíamos utilizarlos de una manera preferentemente en su forma original para poder también enriquecer nuestro lenguaje. ¿Qué es el parajoje? Esto se denomina al metaplasma que consiste en agregar un fonema o más. Etimológico no. Perdón. Y por lo general, una vocal al final de una palabra. Ejemplos. Ejemplos de parajoje. Por ejemplo, nadie, lo correcto es nadie. Hiciste, lo correcto es hiciste. Dijiste, lo correcto es dijiste. Viden, lo correcto es vi. Levántense es levántense. Entonces, ustedes ven que esto a veces todos los hemos utilizado, a veces por apuro, por hablar, pero debemos analizar bien lo que vamos a expresar para decir correctamente las palabras. Por supresión se da cuando se eliminan fonemas de las palabras, o sea, ya puede ser al principio, en el interior o a poco al final de una palabra. Aféresis es un fenómeno em, que consiste en la supresión de una letra, aunque también puede ser una sílaba completa al principio de una palabra. Ejemplo: palabra con aféresis, mano, lo correcto es hermano. Ama, lo correcto es mamá. Hora, lo correcto es ahora. Palabras con aféresis, fina, lo correcto es Josefina.
Lupe, lo correcto es Guadalupe. A quien a veces no hemos quitado ciertas palabras y les cambiamos el sentido. Por ejemplo, de Lupe, Guadalupe, ¿no es cierto? De José, Pepe. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a veces a darle esa malformación a nuestro vocabulario y lo correcto es ir corrigiendo aquello. Vamos a ver qué es síncopa. Es un proceso fonológico que consiste en suprimir fonemas en el interior de una palabra, aunque ocurre normalmente al usar un lenguaje coloquial. Ejemplos, palabra con síncopa. Cantao, lo correcto es cantado. Séptimo, lo correcto es séptimo. Navidad, lo correcto es natividad. Todavía, lo correcto es todavía. Adelante, lo correcto es adelante. Hoy que ya estamos en vísperas a la Natividad, que es lo correcto, todo el mundo decimos Navidad. Y lo correcto es natividad porque significa nacimiento, va de algo que nace. De acuerdo a nuestra religión, el niño Dios en nuestros corazones. Entonces miren que también, a pesar que muy comúnmente se dice feliz Navidad y todo aquello, y ya se lo ha puesto como normal, pero lo correcto sería la natividad, es un nacimiento. Pero de acuerdo a la cultura general, nos hemos acostumbrado a decir feliz Navidad, Navidades, y hasta en cierto modo es correcto, pero lo ideal, como esta palabra, ya en palabra en sí, es natividad. Vamos a ver lo que es el apócope. El apócope consiste en la pérdida o desaparición de uno o varios fonemas o sílabas al final de una palabra. Ejemplos de apócope. Gran, palabra correcta es grande. Bici, lo correcto es bicicleta. Foto, lo correcto es fotografía. Edu, lo correcto es Eduardo. Y Pame, lo correcto es Pamela. ¿A cuántos no nos ha pasado? Te decimos, pásame la bici, ¿sí? Tómame una foto. Entonces, eso no es correcto. Tómame una fotografía, pásame la bicicleta, etcétera. Esto es para ir nosotros corrigiendo ciertas cosas. Por la distinta combinación de sonidos, ocurren cuando se altera la tonicidad de las sílabas diástole o éxtasis y sístole, cuando se alteran los hiatos y diptongos, diéresis y sinéresis, y cuando se unen palabras por fonemas coincidentes, como sinalefa y eclipsis, y cuando se transpone algún fonema en la palabra metátesis. ¿Qué es la metátesis? Es el metaplasma que se produce cuando los sonidos cambian de lugar dentro de una palabra traído o repetido una por otras. Ejemplos de metátesis. Siéntese, siéntense. Delen es denle. Naide, nadie. Dentrífico, correcto es dentífrico, no dentrífico, sino dentífrico. En Gabriel, lo correcto es Gabriel, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, hemos visto estas formas o fonemas que comúnmente a veces los utilizamos y no nos damos cuenta y nos parece correcto. Entonces nosotros tenemos que ir corrigiendo este tipo de, de palabras para ir teniendo un lenguaje más claro, más sutil, un lenguaje, se podría decir, más elegante en la forma de expresarnos cada uno de nosotros. Bien, acá tenemos una pequeña lectura. Dice, hace algunos años yo trabajaba en un banco de imágenes en el que la vida laboral era aburrida hasta que llegó la Gaby. Miren, aquí ya tenemos una, un ejemplo de lo que estamos diciendo, desde la serie Gabriela, ¿no? Dicharachera y alegre, hacía reír a todos con sus ocurrencias e historias. Una vez contó que un compañero de la universidad estaba en una borrachera cuando intentó balbucear algo y pronunció un dispúlcame, con el que salió volando una dentadura postiza que nadie había notado. Por supuesto, todos se rieron. Después de ese día, el dispúlcame era de ley y a esta palabra se le unieron expresiones como me duelen las dorrillas, le voy a decir al jefe que me preste su rant lover o me duele mi hermoso puerco. Entonces, como ustedes ven, estos son los metaplasmas, ¿sí? Y para que ustedes puedan entenderlos, me van a hacer una tareita con 5 ejemplos de todo esto lo que hemos visto en esta noche.
donde ponen lo incorrecto y lo correcto. Ejemplos de metaplasmas. Y para ir avanzando un poquito en esta clase, eh, van ustedes también a elaborarme lo que es un pequeño discurso utilizando palabras correctas con palabras incorrectas, como este ejemplo que está aquí. Sí, como estamos viendo, como dice la Gaby, sí. Acá dice que este personaje, que en una borrachera, en vez de decir discúlpame, dijo dispúlcame. Entonces van ustedes a utilizar ese lenguaje incorrecto, pero poniendo entre comillas el correcto, utilizando un diálogo, un evento o utilizando alguna historia o algo que haya sucedido, o ustedes algún evento que hayan tenido por ahí, o de pronto también pueden imaginarse una escena y ustedes pueden plasmarla en su escrito para que me lo suban a la plataforma digital. Eso de mi parte, mis queridos estudiantes, en esta noche hemos compartido este temita que es muy importante para enriquecer nuestro lenguaje y nosotros poder hablar correctamente. No hay más lindo, no hay nada más maravilloso que el poderse expresar de una manera clara, una manera elegante, una manera sencilla, pero con un lenguaje bien utilizado y, y bien dicho o bien hablado. Entonces, eso de mi parte, les agradezco muchísimo su atención y nos estamos viendo en la siguiente tutoría. Muchas gracias, una bendecida noche para todos.